Buenos días. Hola, hola. Voy a ir conectando mis audífonos y dando espacio a que se conecten alguien. Bienvenidos, bienvenidos, gracias. Ya vamos a comenzar, ¿eh? Ojalá que estén muy bien, que hayan comenzado su semana pues con el pie derecho, si van al trabajo. Voy a dejar este en vivo guardado para el ratito si quieren escucharlo completo. Bueno. Hola Mariela, bienvenida. Voy a conectar los audífonos a ver si me escucho mejor. Bueno, háganme saber nada más si me escuchan bien, si se escucha o no. Ok, gracias. Bueno, entonces miren, el día de hoy vamos a hablar de algo bien importante en el tema de la maternidad, que es la culpa. Yo creo que no hay mamá que no haya sentido la culpa y que no la sienta, podría decir, todos los días por alguna razón. O porque hizo o porque no hizo, ¿verdad? El problema es que cuando no tenemos, ¿cómo les diré? Cuando no le damos la dimensión correcta, lo que pasa con la culpa es que nos hace que veamos a través de ella y que cometamos muchos errores. O sea, si ya nos equivocamos, que sigamos cometiendo más. Por eso entonces hoy nos vamos a adentrar en el capítulo de la culpa nos desconecta, el sentimiento de culpa nos desconecta. Todo este tiempo hemos hablado de la importancia que es aprender a conectar con nuestros hijos, con sus necesidades, con su sentir, todo este tiempo, ¿sí? Entonces, la culpa es una de las cosas que nos desconecta de ellos o que nos impide conectar. Porque les decía ayer, es como si viéramos más nuestro sentir que lo que necesita nuestro hijo. Y recuerden que cuando las necesidades de mamá chocan con las necesidades de los niños, lo que pasa es que son más fuertes las necesidades de uno, porque es uno quien gestiona la interacción. ¿Me explico? Entonces yo puedo tratar de ignorar mis necesidades, pero más pronto que tarde lo que va a pasar es que van a salir y ya cuando salgan, pues va a ser, si no es de manera consciente, vamos a tener un encontronazo, como si pudiéramos decirlo de alguna manera. Por eso es tan importante que nosotras como mamás estemos más conectadas primero con nosotras, con nuestras necesidades, para de ahí partir a reconectar o a conectar. Y digo reconectar porque es conectar y luego volver a conectar y luego volver a conectar. Entonces es un estar en un constante intento de conectar para poder entendernos, ¿sí? Imagínate que vives en otro país y que no hablas el idioma. Entonces la manera de poder comunicarte pues sería a través de a lo mejor las palabras básicas o encontrar como un lenguaje común. En los niños el lenguaje es el comportamiento. Entonces si nosotros aprendemos a leer el comportamiento es como si aprendiéramos justamente otro idioma. Entonces a través de interpretar el comportamiento
no malinterpretar, no ponerle nuestra intención. A través de entender ese comportamiento, qué nos quiere decir, lo que podemos hacer es entendernos mejor. Bueno, entonces voy a comenzar con esta parte que me parece muy importante para abrir el capítulo, Poder llegar a ser la madre o el padre que cada uno de nuestros hijos necesita que seamos no es tarea fácil, y en ocasiones podemos llegar a sentir culpa si no cumplimos con las expectativas que nos proponemos. Es hora de responsabilizarnos, tomar nuevas decisiones y entrar en acción. Entonces, ¿qué nos genera la culpa? Las expectativas, por lo general, que tenemos en la maternidad. El no cumplir con esas expectativas. Imagínense, entre más altas las expectativas, entre más exigentes las expectativas, van a ser más difíciles de alcanzar. Y en la medida en que son más difíciles de alcanzar, más frustración me van a generar y más culpa. Y cuando actuamos a través de la culpa, lo que hacemos es empezar a sentirnos mal. Ese malestar de la culpa que nos genera, ese malestar que nos genera la culpa, nos impide conectar con nuestro hijo. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo el malestar. Entonces nosotros, hay muchas cosas que podemos hacer, ahorita las vamos a ver, pero antes sí quiero que se entienda como muy bien este punto, que es el sentimiento o lo que nos genera la culpa. Lo que hacemos durante el día o lo que no hacemos durante el día forma parte de expectativas. ¿Expectativas qué son? Pues algo que yo espero lograr. Entonces yo espero hoy pasar más tiempo con mis hijos y resulta que tuvimos un día tan ocupado y tuvimos un día tan impredecible y tenemos un día que no se prestó para compartir como a mí me hubiera gustado. Entonces al final del día puedo sentirme, híjole, otra vez no me senté a jugar, otra vez no pasé tiempo, otra vez no hice. ¿Se fijan? Porque hay un juez interno, sobre todo en las mamás, muy duro, que constantemente está repitiéndonos lo que hacemos bien y lo que hacemos mal con más razón y con más volumen. Nos hace sentir a veces muy mal. Entonces tenemos que aprender a moderarlo, no a darle tanta voz, no a creerle todo lo que nos dice, porque si bien la culpa tiene una parte que es muy positiva, fíjense, no es puramente negativo. La culpa tiene una parte muy positiva, que es el que nos hace dar cuenta de que algo no está alineado con lo que sentimos y con lo que queremos. Podemos hacer algo que si nos equivocamos o que si no estamos haciéndolo de la manera conectadas con nuestro sentir, con nuestra intuición, va a haber, la culpa nos avisa, no estás haciendo bien, o no hiciste bien, o a lo mejor necesitas buscar más tiempo, o a lo mejor necesitas hacer esto otro. Como si fuera un aviso, la culpa es un aviso, pero si nosotros la tomamos, la utilizamos para hacernos sentir mal, pues nada más nos vamos a lastimar. Y es como hacerme sentir mal yo misma internamente con la culpa, pero eso no repara, eso no recompone, eso lo único que hace es hacerme sentir mal y no conecto, no busco reparar, no busco hacer o cambiar lo que hice mal. La culpa entonces es un aviso de que cometí un error, de que me estoy equivocando, de que me equivoqué. ¿Para qué? Para rectificar y luego hacer las cosas mejor, ¿verdad? Bueno, una cosa es lo que nos gustaría poder dar y otra muy distinta, lo que en realidad podemos y somos capaces de ofrecer a nuestros hijos, porque luego nos metemos, en México decimos como en camisa de 11 varas, que es
querer abarcar todo, querer hacer todo y hacerlo bien y hacerlo de buenas aparte y todo muy bien, ¿no? Entonces es demasiada la exigencia que ponemos muchas veces en la maternidad. Entonces tenemos solo 2 manos, tenemos solo 12, 14 horas al día, no es posible hacer todo. Y como en la medida en que nosotros nos exijamos más, pues más va a ser la frustración. Nuestros niños precisan atención, presencia, cuidado y la mirada de mamá y papá. No obstante, una madre necesita estar conectada consigo misma y sentirse feliz, completa y sostenida para poder estar presente y acompañar a sus hijos. Si mamá no está emocional ni físicamente bien, no podrá acompañar a su hijo tal y como él lo precise. ¿Se fijan? O sea, no es nada más decir, es que tengo que poner de mi parte o hacer el esfuerzo, pero si no estás feliz, si no estás conectada contigo misma, si no te sientes completa y sostenida, va a ser muy difícil, muy difícil. Y lo peor es que no lo aceptemos y queramos seguir abarcando todo. Hace poco hice una publicación que decía, tú no pones a descargar una aplicación muy pesada o que requiera demasiada energía de tu celular cuando te queda únicamente el 10% de batería, ¿verdad que no? Pero eso sí, si nosotros un día no dormimos o pasamos una noche terrible o nos sentimos mal físicamente o emocionalmente, la exigencia, o sea, ese requerimiento como de descargar algo que requiera mucha energía, ese requerimiento de la maternidad, de la crianza, que nos requiere el 100% de energía, ahí está la exigencia muchas veces, ¿verdad? Yo quiero rendir como si tuviera el 100% de mi pila, pero no es posible. Así como no bajamos una actualización cuando el celular tiene 10%. ¿Por qué? Pues porque se va a apagar a la mitad, no se va a bajar, pero sí nos exigimos. ¿Se fijan qué incongruencia, de pronto, en qué incongruencia podemos entrar o en qué sobreexigencia con nosotros? Entonces, si estoy cansada, si me siento mal físicamente, si tengo problemas, es imposible que yo pueda estar muy bien, muy de buenas, cumplir todo, estar al 100. Y en la medida en que soy estricta o dura conmigo misma, va a ser el grado de culpa que al final del día voy a sentir. Y digo al final del día, pero el día, o sea, puede ser un constante sentirse culpable todo el tiempo. Y bueno, dice aquí, si nosotros estamos conectadas y además pasamos mucho tiempo con los niños, será el paraíso para ellos. ¿Por qué? Porque viene esto, miren, mamá necesita estar conectada consigo misma y sentirse completa y sostenida para poder estar presente y acompañar a sus hijos. Pero también necesita tener un grado de madurez emocional que permita sostener la demanda emocional que representa cubrir todas las necesidades de sus hijos, haciéndose también cargo de las suyas. Es una tarea compleja. Por eso muchas veces se nos dificulta, ¿sí? Y por eso tenemos que reconocer que estamos en el camino. Estamos en el camino. No tenemos que hacerlo bien siempre, ni perfecto, ni con que lo hagamos lo mejor posible. Eso es suficiente. Ser capaz de conectar consigo misma y además pasar mucho tiempo con los niños es esta parte que les leía. Si estamos conectadas y además pasamos mucho tiempo con ellos, será el paraíso para nuestros hijos, pero no por dedicarles más horas, simplemente lograremos una mejor relación y una mayor conexión emocional con ellos. Hay mamás que eligen dejar de trabajar fuera de casa, pero estando en casa les invade una sensación como de ahogo por no tener tiempo para ellas. Hay un estudio que refleja que las mamás que están 100% dedicadas a sus hijos y al hogar
son las que manejan más niveles de estrés. ¿Cómo ven? O sea, no es algo de decir, ay, o sea que si tú estás en casa todo el tiempo con los hijos tendrías que estar pero súper feliz, ¿no? Bueno, pues este estudio nos hace saber que así como puede ser muy satisfactorio, también es demasiado estresante. Entonces la mamá sí tendría que hacer o tener esos espacios en los que conecte consigo misma, porque estar 100% a cargo de un niño es demasiado desgastante. Por eso si tienes la oportunidad de recibir ayuda, acéptala. Es más, pídela, ¿sí? Porque a veces no nos permitimos incluso pedir, pues por otros rollos, que ya hablaremos en otro momento de eso, pero hay personas a las que nos puede costar más trabajo pedir ayuda y pues la carga se hace más pesada. Entonces es muy importante que pidas ayuda, que te dejes ayudar, que te apoyes. Pues hay un dicho africano que dice que para criar a un niño se necesita una tribu, es decir, una red de apoyo, y entre más fuerte sea tu red de apoyo, más fácil o mejor va a ser tu crianza. Por eso es importante buscar esa red de apoyo, tener una comunidad, ¿verdad? Eso también es algo que pretendo con este trabajo que estoy haciendo. Pensé que en algún momento pudiera servirle a mi hija todo esto que estoy haciendo, pero la verdad es que principalmente lo estoy haciendo por mí, porque siento que quiero dar ese acompañamiento que en algún momento yo necesité o me hubiera gustado recibir de mi tribu, ¿no? Pues es difícil, no podemos saber exactamente lo que la otra persona necesita, a pesar de que hemos pasado por ello, hasta que no lo vivimos. Entonces, en este espacio, en donde sí pretendo que se sientan acompañadas y seguras, sin juicio, pues es eso, que puedan sentir que no están solas, que la culpa a veces es muy traicionera y muy mala compañía, y cuando uno se encierra en sí misma, es más difícil salir de ella, es como más complicado. Bueno, entonces tenemos las mamás que les decía, eligen dejar de trabajar fuera de casa, a veces no es por elección, a veces así es, ¿no? Acuerdos de la pareja, etcétera, y están 100% en casa, pero manejan altos niveles de estrés. Eso no significa que es muy calidad de vida. De hecho, en tiempos de pandemia también el índice de violencia se disparó porque las familias pasaban más tiempo en casa. Entonces, al estar más tiempo en casa, pues hay más interacciones, hay más conflictos, y si no tenemos una relación sana, pues hay más problemas y más desgaste de la relación y más hay más conflicto, ¿no? Entonces, no es una garantía. Estar en casa no es una garantía, sino se trabaja con conectar constantemente con uno también. Y hay mamás trabajadoras que pasan horas, la mayoría del tiempo fuera de casa, y las pocas horas que pasan con sus hijos son capaces de conectar realmente. Fíjense. Entonces, por eso es importante comprender que el tema de la conexión definitivamente que tenemos que invertirle tiempo, pero el que le invirtamos todo nuestro tiempo no es una garantía para que se dé, ¿sí? Hay factores que nos pueden ayudar a conectar mejor con nuestros hijos, aun que no sean muchas horas, pero si también estamos muchas horas, pues hay que trabajar en poder ir teniendo estas válvulas de escape, que son de frustración o que son de donde podamos reconectar con nosotras, para equilibrar nuestra energía y no estar cargándonos todo el tiempo de estrés, ¿sale? Bueno, la culpa
nos impide establecer la conexión con los hijos por estar más pendientes de qué es lo que deberíamos estar haciendo o qué es lo que no estamos haciendo suficientemente bien. Y poner el foco en lo que sí hacemos o estamos haciendo bien, pues contrarresta, ¿sí? Entonces, por lo general, la culpa que nos dice en lo que te equivocaste, lo que no estás haciendo bien, lo que hiciste mal. Entonces, el foco, es como si fuéramos una cámara, tendríamos que enfocarlo a lo que sí estamos haciendo, ser capaces de reconocerlo y ser capaces de darle el valor que tiene, que es mucho, ¿sí? Cada quien hace lo que tiene cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Pero si aún así estamos trabajando por pulir más nuestra maternidad, pues entonces estás en el camino. Tienes que confiar en que estás haciendo lo que tienes que hacer. Muy bien. Vamos a la parte de lo que la culpa nos genera, ¿sí? La culpa nos aleja de nuestro ser esencial, ¿sí? Nos desconecta de nosotras, nos desconecta también de nuestro hijo, nos impide reconciliarnos con nosotras por los errores del pasado y esos errores nos quitan el sueño, nos hacen actuar incluso de modo hostil con quien tenemos ese sentimiento de culpa. Por eso es tan importante darnos cuenta de cómo de la influencia que está haciendo, que está teniendo esa culpa en nosotros y poder utilizarla para lo que es. ¿Y para qué es la culpa? Pues para darnos cuenta de que algo estamos haciendo mal o de que nos equivocamos y poder cambiarlo, ¿sí? Ser mejor. ¿Cómo cambiamos la culpa? Mira. No hay nada que sane y conecte más a una madre o a un padre con su hijo que una conversación honesta, sincera y humilde, hablando desde nuestro corazón sobre todo de aquello que nos hemos dado cuenta de que ya no queremos seguir haciendo del mismo modo. Rectificar y cambiar es uno de los mejores modelos que les podemos dar a nuestros hijos. Bueno, tenemos que entender que en la medida en que nosotros nos mostremos ante ellos más humanos, no como este modelo de perfección o de este no me equivoco, les vamos a dar un mejor aprendizaje. Entre más humanos nos mostramos con ellos, más los enseñamos a gestionar lo que su propia humanidad les va a dar más adelante. Es decir, nosotros les estamos enseñando a manejar sentimientos difíciles cuando nos enojamos. Nosotros no cuando lo siento frente de mí, todos tranquilos, con recursos educativos para enseñarle cómo manejar sus emociones difíciles. Las emociones difíciles ellos las aprenden a través del modelaje de nosotros, o sea, cómo nosotros estamos lidiando con una frustración. ¿De qué manera tú lidias con una frustración? Y esa manera, tu hijo, tu hija, la está aprendiendo en primera fila, ¿sí? Por eso es que a veces vemos que hacen lo mismo que nosotros hacemos. A veces lo vemos a través de los juegos, por ejemplo. Fíjate en cómo tratan a sus juguetes, cómo juegan, qué interacciones generan a través del juego, y eso te va a reflejar la relación que tú estás teniendo con ella, con él, ¿sí? Bueno, dice aquí, la culpa nos desconecta, nos aleja y nos impide sentir paz, amor y felicidad. La culpa que sentimos por cosas que hemos dicho o hecho no nos deja estar en paz con nosotros mismos. Nos hace tener esos eternos diálogos internos, nos quita el sueño, nos hace comportarnos de un modo hostil y poco amoroso con quien sea que tengamos ese sentimiento de culpa. Y bueno, el pasado no se puede cambiar y el futuro aún no existe.
por lo que el único momento que tenemos para vivir y sentir es el ahora. Si usamos el presente para recordar el pasado o para imaginarnos el futuro, nos perdemos el único momento que podemos vivir plenamente, que es el aquí y ahora con nuestros hijos. Nunca es tarde para darnos cuenta de todo lo que necesitamos cambiar y mejorar. Muy bien. Fíjense, dice aquí, lo más importante y necesario es aceptarnos tal y como somos realmente, y desde allí el primer paso para el cambio será la aceptación. Entonces, ¿cuántas veces no atendemos ese sentimiento de culpa por no querer reconocer que nos equivocamos? Porque a lo mejor somos muy orgullosas o porque a lo mejor venimos de un sistema de educación en donde el desdecirse o corregirse a uno mismo es debilidad o es vulnerabilidad, o el otro se va a aprovechar de mí y entonces va a complicar las cosas, pero la verdad es que no. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestros errores y desde ahí sí será posible cambiar esa culpa. Cambiar es posible si primero hay una toma de conciencia, pues los errores del pasado solo requieren de corrección. ¿Sí? O sea que si me equivoqué, pues hay que corregir. No hay que estarme lastimando con la culpa. Hay que corregir. Hay que buscar corregir. Nada más. Listo. Enséñales eso a tus hijos, que si se equivocan, a corregir y ya, a darle vuelta a la página. No pasó nada. No pasó nada, no en el sentido de minimizar, invalidar, darle la vuelta antes de tiempo. Es estar en el error el tiempo justo y necesario. No es necesario con los errores castigarnos eternamente, y hay personalidades que así lo hacen. Y por un error que cometieron, están castigándose o castigando al otro toda la vida. Los errores son para corregirse, ¿sí? ¿Por qué cometemos errores? Por inmadurez, por ignorancia. Rara vez es porque somos malos y porque queremos aprovecharnos del otro y hacerle la vida imposible. Entonces, bajo esa premisa, por lo general, cometemos errores o nos equivocamos, pues porque somos inexpertos, porque no sabemos cómo hacer las cosas mejor. O sea, que entonces es por ignorancia. Si nosotros lo vemos así, es más fácil darle vuelta a la culpa, ¿sí? A los sentimientos de enojo, de orgullo, de rencores. Bueno, ¿qué pasa si hay cosas que no podemos cambiar o corregir? Bueno, pues siempre lo podremos explicar o nombrar y de este modo sanarlo al disculparnos por ello. En ocasiones no hay otro camino que hacer para saber que eso es precisamente lo que no queremos volver a hacer. O sea, vamos a recapitular. Todos los errores tienen solución, ¿sí? Si cometí un error, entonces tengo que corregirlo. Si es un error que ya no se puede reparar, entonces hay que disculparse. Y no solo quedarse en eso, sino realmente demostrar que hay intenciones de querer cambiar o de reparar de alguna manera el daño hecho, ¿sale? Una vez que reconocí mi error, una vez que me disculpé y una vez que cambié y quise hacer las cosas diferentes, es tiempo de irle dando vuelta a la página. Pero mis tiempos no son los mismos tiempos de los demás, ¿verdad? Entonces yo puedo querer arreglar todo en 10 minutos, pero a la otra persona le puede llevar más tiempo y eso está bien. Entonces yo hago mi tarea, yo hago mi trabajo, reconozco, acepto que me equivoqué, me disculpo y trato de cambiar y de ser mejor a través de hechos, pero también tengo que darle tiempo a la otra persona para que pueda hacer su trabajo de poder dejar eso atrás, ¿sí? Con los niños es muy sencillo, porque los niños viven en el aquí y en el ahora. Los niños no están pensando, ¿me acuerdo?
a menos que sea muy traumático, si es una situación que fue de mucho trauma para ellos, ellos lo van a recordar, pero por lo general están presentes en el aquí y en el ahora, ¿sí? Por lo general están muy conectados con nosotros ahorita. Entonces, por ejemplo, háblale a tu hijo, a tu hija cuando te equivoques. Mi amor, me equivoqué. Te grité bien feo hace rato. Y vi tu carita, cómo te asustaste. ¿Te asustaste? Discúlpame. Estoy tratando de cambiar esos gritos y estoy haciendo lo posible. ¿Me disculpas? No te hace tener menos autoridad con ella, con él. Habla de lo que te pasa. Nombrar es importante porque te muestra humano, muestra tu lucha. Mostrar la lucha hace que conectemos mejor con la persona. ¿No creen? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es de qué manera podemos utilizar las relaciones como oportunidades para aprender, mejorar y sanar. Hay un dicho que he escuchado mucho últimamente que dice que estamos viviendo estamos en una generación de mamás que estamos criando y sanando a la vez. Fíjense que he tenido incluso pacientes que no quieren la maternidad aún o no han querido embarazarse porque se sienten muy dañadas. Entonces, quiero trabajar en mí para entonces ser mamá. Entonces les digo, pues eso es muy valioso, es una conciencia muy valiosa, pero la realidad es que cuando seas mamá, te va a detonar muchísimas cosas la maternidad que vas a tener que seguir trabajando. Entonces, tú te anticipes, está fabuloso, pero la práctica o a la mera hora va a haber muchos retos, pero la buena noticia es que a través de las relaciones podemos ir sanando sobre el camino, sobre la marcha. No tenemos que tener el diploma de trauma superado para entonces sí decidir hacer, ¿sí? Porque cuando ya decido hacer, va a haber cosas que van a volver a resurgir o que no había visto y que ya volvieron a salir. Por eso es muy importante mejor estar abiertos a trabajar con uno mismo, a ver las heridas, a reconectar con nuestra niña interior y poder desde ahí darnos cuenta cuáles son esas heridas y darnos cuenta cuáles son esos errores, ¿verdad? Bueno, entonces dice así: nuestras relaciones familiares, de trabajo, de amistad y sobre todo de pareja son nuestros más poderosos espejos. Nos dan la oportunidad de ver nuestras propias oscuridades o, como diría Carl Jung, nuestra sombra. En psicología hay algo que se llama proyección, ¿sí? O sea, nosotros vemos en los demás algo que es más fácil, o nosotros reconocemos en los demás algo que es más fácil reconocer en ellos que en nosotros, pero que habla más de nosotros que de ellos. A ver, voy a ir otra vez. Nosotros vemos en los demás más fácil algo que nosotros traemos. Es más fácil verlo en los demás que verlo en nosotros mismos. ¿Sí? Es difícil verlo en nosotros mismos. Necesitas un espejo. Por ejemplo, tú no te puedes ver los ojos a ti misma a menos que te pares enfrente de un espejo. Oh, ya me vi que acá, que la espinilla, que no sé qué, que el peinado. No te puedes ver a ti misma si no es a través de los ojos, a través de un espejo. Y ese espejo son los demás. Son los demás, ¿por qué? Porque nosotros vemos hacia afuera muchas veces con los lentes que nosotros traemos desde dentro, ¿sí? Que recuerdo una amiga que en algún momento, cuando estaba embarazada, me decía: ¿qué crees, Elena? No sabes cuántas mujeres embarazadas hay. Yo en ese momento no estaba embarazada y yo le decía: pues ¿cuáles? Pues yo no he visto ni una.
¿Vieras cuántas mujeres embarazadas he visto estos tiempos? Fíjense, o sea, ella, su tema era el embarazo. Entonces siempre veía a las embarazadas. Como en ese tema, mi tema no era el embarazo, pues yo no las veía a nadie. Y entonces me decía, ¿vieras cuántas embarazadas hay? Pero bueno, este es un ejemplo para decir que, que por lo general el cerebro está buscando afuera lo que trae dentro, ¿sí? O sea que está como buscando confirmar en lo que cree o trabajar lo que le está costando trabajo, ¿eh? Me voy a dar un traguito a mi café porque ya lo sentí medio frío. Bueno, entonces sí queda claro esto de las proyecciones. Las proyecciones es, decirlo de una manera más coloquial, es lo que te checa del otro, muchas veces te choca. Pero lo que te choca, te checa, ¿sí? Te checa en cierto sentido porque si te molesta es por algo. Si te molesta algo del otro, no necesariamente en sentido estricto, es porque tú seas igual. Tal vez es algo que tú estás tratando de evitar, que estás luchando por no caer en eso, pero de igual manera habla de ti. Nos damos cuenta entonces, si algo del otro me molesta, eso habla más de mí que del otro. Porque si no hablara o no tuviera que ver conmigo, no me molestaría. Sería completamente indiferente. ¿Me explico? O sea, piensa en algo que ni te va ni te viene. O sea, que si alguien hace tal cual cosa, pues que lo haga. Pero lo que me molesta es porque ese aspecto habla en cierta medida de mí, de en algún punto. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí dice, eh, hay veces que lo que más admiramos de alguien es lo que más nos puede llegar a molestar. ¿Por qué creen? Porque eso que admiro a lo mejor es algo que yo no en este momento no puedo hacer o no he podido o me está costando trabajo. Entonces me puede llegar a molestar. Si yo lo hago consciente, es más fácil desde ahí trabajar con mi asunto que si lo dejo únicamente en la molestia y que me cae mal del otro, ¿sí? Aceptarnos a nosotros mismos y a los demás es lo que nos llevará al posible cambio de actitud, porque nos hace hacernos cargo de nuestras propias cosas. Cuando queremos que alguien cambie, es cuando se empieza a complicar todo. Gandhi decía, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Cuando tratamos de cambiar la forma en la que vemos las cosas o las personas, éstas se transforman y todo a nuestro alrededor comienza a moverse como por arte de magia. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Solemos ver a las personas por su pasado, por lo que hicieron o dijeron, y las seguimos juzgando por ello. No les damos la oportunidad de dejarnos ver su luz, porque fijamos la mirada en su lado oscuro. Si las tratáramos como si ya fueran como nos gustaría que fueran, les permitiríamos elegir cambiar y mejorar. Entonces, bueno, aquí habla un poquito de las etiquetas que luego nosotros ponemos a alguien. Entonces, hay una personalidad que he visto mucho que tiende como a etiquetar a las personas por un rasgo de su hacer, ¿no? Como el dicho que dice, alguien mata a un perro y ya es el mataperros, pero mató a un perro. Entonces muchas veces etiquetamos a las personas por ciertas características que vemos o por cosas que hacen. Pero cuando etiquetamos a alguien, y sobre todo a los niños y a los adolescentes, no les damos la oportunidad de dejarnos ver más allá de esa etiqueta. En el caso de los niños, hasta pasa algo que en psicología llamamos profecía autocumplida. Entonces tú dile a un niño lo que
es y en un futuro va a serlo, ¿sí? Entonces tú le dices flojo, eres un flojo, eres un flojo, eres un flojo. En el futuro el niño va a ser un flojo. Qué desordenado, qué malcriada, qué grosera, que todas las etiquetas que son una palabra despectiva, nombrando a la persona o encerrándola en un rasgo por algo que hizo, es etiquetar. Y con los niños lo que hacen es empezar a pegarse a esas etiquetas. Su cerebro reacciona así. Si ya de todas maneras soy el desordenado o la desordenada, si de todas maneras soy así, cuando ordeno no se nombra, o sea, no le dices, ahora eres la ordenada, ahora eres el ordenado. Generalmente nombramos cuando algo nos molesta del otro. Entonces, ¿qué desordenado? ¿Qué desordenada? Entonces mi cerebro lo asimila que soy un desordenado o soy una desordenada. ¿Sí? Es difícil cambiar desde ahí. Bueno, entonces, en el caso de los niños suelen ser fieles a ella, ya que lo que nombra mamá, papá u otro adulto es la verdad para ellos. En alguna sesión, alguna de ustedes preguntaba que qué pasaba con las bromas y les decía yo que en el cerebro de los niños todo lo que dicen mamá y papá es literal. Ellos todavía no tienen la capacidad de entender ese doble sentido o de entender que eso que dice mamá no es cierto o que papá lo dijo porque estaba enojado. Entonces, cuidado con lo que tú nombras a tus hijos. Te va a ir mal. Es nombrar, ¿sí? ¿Por qué le va a ir mal? ¿Por qué le va a ir mal? Pero que alguien te diga, si alguien te dice, te va a ir mal, alguien que es tu figura de apego más importante, es como una profecía, es como una maldición incluso, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros les decimos a nuestros niños. Gracias, Olivia, gracias. Solemos tener reacciones emocionales hostiles y violentas cuando en el fondo lo que estamos pidiendo a gritos es más conexión y más amor. ¿Qué pasaría si nosotros nos damos cuenta de que necesitamos conectar, de que necesitamos entendernos mejor? Bueno, pues dejaríamos a lo mejor de culpar al otro para pedir lo que necesitamos, ¿sí? Dice este capítulo, ¿por qué reaccionamos hostilmente? Hay ocasiones en que nos sentimos víctimas por cómo nos tratan los demás. Siempre habrá jefes autoritarios, maridos poco sensibles, madres criticonas, padres agresivos, novios ausentes, amigas interesadas, profesores exigentes. En nuestras manos está seguir viéndonos como víctimas o, por el contrario, darle un giro a la situación y empezar a sostener a los demás. Entonces, cuando nosotros, fíjense, pegando todo esto desde el inicio del capítulo, los demás actúan con nosotros como un espejo. Gracias, tía. Los demás, saludos, abuelita. Los demás actúan para nosotros como un espejo, nos muestran aspectos de nosotros que a veces nosotros mismos no somos capaces de reconocer en nosotros, ¿sí? A través del ver lo que me molesta del otro, si yo empiezo a dejar de atacar al otro para que cambie y empiezo a aceptarlo como algo como un reflejo, como con curiosidad, ¿por qué me está molestando tanto esto que la otra persona está haciendo? Ya estoy haciendo un trabajo interno importante. Estoy haciéndome cargo de mi sentir, en vez de culpar al otro o estar señalando las acciones del otro como responsables de mis propios sentimientos, ¿sí? Cuando uno empieza a cambiar la forma en que ve las cosas o las personas, estas cambian de forma y todo a nuestro alrededor empieza a moverse como por arte de magia. Solemos tener reacciones emocionales hostiles y violentas cuando en el fondo lo que estamos pidiendo a gritos es más conexión y más amor. Entonces tendríamos que trabajar más en el cómo comunicar nuestras necesidades afectivas, ¿no creen? Bueno,
¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quisieran que profundizáramos un poquito más? Déjenme leer un poquito más. ¿No? Bueno, entonces nos vamos a ver el próximo lunes, Dios mediante, a las 8:30 hora de México. Y pónganme algún comentario si les gustó. Voy a hacerles gracias, Sofi. Todo muy claro, dice. Si les gustó, compártanlo con alguien que crean que le puede servir. Voy a hacerles un como resumen también para que les quede más claro el contenido. Gracias a quienes estuvieron aquí conectados en vivo. Muchas gracias. Y pues nos vemos muy pronto, el próximo lunes por lo pronto. Que tengan una excelente semana y un abrazo fuerte.